Bien, entonces buenas tardes. Formalmente saludamos esta clase de nuestro curso de salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Hemos venido trabajando en sesiones anteriores la consolidación de los estados de bienestar en el mundo, en particular después de la Segunda Guerra Mundial y el ocaso que contemplaron pasados los 70, sobre todo en el 80, con el ascenso del neoliberalismo, y asistimos hoy día a la casi disolución de esos estados benefactores que se construyeron en particular en el primer mundo, en Europa, en Australia. Dijimos que América Latina, África y Asia hacia el sudeste nunca tuvo un estado de bienestar, entonces lo poco que se dio se está desmantelando y la ponencia del día de hoy, o la clase, perdonen, es la ponencia que presenté en el Congreso de Claxo el mes pasado sobre la acumulación del capital, y les voy a hablar de la realidad, pues como estaba hace 20 días que armé la ponencia. Ahora no me sale, vamos aquí, ya. ¿Cómo estaba la acumulación del capital en el mundo hace un mes que armé la ponencia? La ponencia, como hacemos todos los profes en la virtualidad, me confirman por favor si ya se ve Sí, la señor. diapositiva. Muchas gracias. La voy a dejar así en modo, ahí creo que la oculté. La voy a dejar en modo no de presentación completa, sino con el chat a mi disposición, porque puede suceder, ya que no tengo el teléfono al lado, que Camila no me va a poder avisar. Entonces, yo titulé esta ponencia Alicia en el espejo, que es el título de la segunda parte del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y le puse un subtítulo para poderlo ubicar allá con el grupo de trabajo, cómo la burguesía colombiana es un reflejo de la clase transnacional capitalista. La presenté en la ciudad de La Ceiba, en Honduras, el 27 de octubre del año en curso, en el 18 Congreso Internacional sobre Integración Regional, Fronteras y Globalización en el continente americano, que es el grupo de trabajo de Claxo que preside Juan Manuel Lozano y que es el grupo al que yo pertenezco. Inicié la presentación, hoy la inicio la tarde de hoy igualmente con este grabado que ilustraba una de las primeras ediciones de Alicia a través del espejo, y muestran cómo ella cruza a una realidad alternativa a través de ese espejo. Esta presentación pues es posible gracias a un estudio, si bien no tan juicioso como yo quisiera. He venido realizando con un grupo de estudio que tenemos hace 4 años de los 3 tomos del Capital, y entonces por eso agradezco a mi formación con el profesor Alberto Maldonado, que es nuestro profesor, la formación en las categorías marxistas que me permiten compartir con ustedes cómo está el grado de acumulación del capital a nivel internacional y a nivel colombiano el día de hoy. Y al lado de Marx está la profesora que fue mi tutora, mi guía durante casi todo mi paso por la universidad. Luego fuimos compañeros de departamento, ya que ella pertenecía al viejo departamento de odontología preventiva y social, y después pasamos a llamarnos departamento de salud colectiva. Ella me acompañó al viaje, me acompañó a la ponencia, y ahí está en una de las mesas de trabajo en las que nos hacíamos allá en la sede de esa universidad, que es una universidad preciosa con unos proyectos tecnológicos espectaculares. En esta diapositiva fusiono 3 caricaturas muy dramáticas. La que ocupa la mayor parte de la pantalla muestra la realidad que vive la clase
la clase popular, las clases medias en el mundo, estamos colgando al borde del abismo. Habrá unos que están menos cerca del abismo y al otro lado ustedes ven ahí la figura del capitalista huyendo con todo lo que se ha robado, con lo que ha ganado, con lo que ha explotado, etcétera, etcétera. Y al lado una caricatura de Matador, muy pertinente para estos días en que la campaña pues despegó completamente, y arriba también la imagen típica del gordo capitalista, pero que no podría estar así de gordo si no descansara sobre la explotación de la mano de obra y de la fuerza de trabajo, que es la que se vende en ese contrato que aparenta una libertad, pero que ya veremos en la siguiente sesión y en la sesión cuando haya pasado la sesión de trabajo autónomo, cómo llegó esa clase capitalista a ser tan rica. Esta diapositiva, que originalmente estaba animada, pero por las razones que ya mencioné la dejo así, es para mostrarles algunos de los libros de un compañero del grupo de trabajo. Se llama William E. Robinson. Él trabaja en la Universidad de Santa Bárbara, en el estado de California. Habla muy bien el español y sus libros se han traducido algunos al español. Y el último de ellos es este, El Estado Policíaco Global. Tengo la conferencia que nos dictó allá remotamente en el Congreso, por si quieren se las mando a sus correos. Está, como les digo, en el español, pues con el acento gringo de él, pero muy, muy bien, porque él es uno de los creadores de la categoría que vamos a presentar el día de hoy, que es la de clase capitalista transnacional. ¿Qué es eso? Es un poder mundializado de élite que se caracteriza por estar altamente interconectado y que ha sido teorizado en las últimas décadas por autores y autoras como Leslie Clare, ahí tienen los años al frente, William K. Carroll, Peter Phillips, al cual me referiré más adelante, y William Robinson, que es la persona que más he estudiado yo, con varios libros, ahí están los años, bajo el concepto abstracto teórico de clase capitalista transnacional, en adelante CCT. Cuando se dice que es una categoría abstracta teórica es porque no es que estemos hablando de una clase que se reconozca como tal y que todos ellos y ellas sepan quiénes son. Pero para ellos y ellas, el mundo se ha convertido en un mercado único en el que la burguesía internacional, estos ellos y ellas son los autores, la burguesía internacional, a través de alianzas estratégicas y relaciones sociales privatizadas, busca extraer y acumular plusvalor en una espiral de crecimiento continuo del capital, en un planeta cuyos recursos y cuyos límites geográficos son finitos, lo que ha dado como resultado una alta concentración de la producción y centralización del capital en unas pocas élites. Esas dos categorías que están subrayadas en la diapositiva corresponden a dos categorías de análisis teórico que Marx presenta en el primer tomo y los siguientes del Capital. El poder global de clase influencia y utiliza a las instituciones internacionales, por mencionar algunas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la OTAN, y ya vieron ustedes que la OMS, la UNESCO, la FAO, todas. Y estas instituciones reciben instrucciones, lo que es un eufemismo para decir órdenes bajo chantaje, de múltiples asociaciones y organizaciones no gubernamentales. La lista sería, si no infinita, muy larga, donde se sientan miembros de esta clase capitalista transnacional y que están controladas por no más de 2.500 personas, representantes del capital global. Imagínense ustedes que esas 2.500 personas que son esa clase capitalista transnacional cabrían en el león de Grave. Comparado eso con la población total del planeta, es decir, hay un desequilibrio, como se mostró en la primera diapositiva, millones en el lado de los que no tienen que vender sino su fuerza de trabajo, y una élite, ahí sí el top
de estas personas que controlan a través de redes que vamos a mirar con detenimiento toda la circulación, funcionamiento de la producción, circulación y realización de las mercancías, como en un día como hoy en el que se transmite en vivo esta clase, que es el Black Friday, que se ha extendido a nivel global y que el capital aspira a través de estrategias como esta de recuperar o de incrementar la masa de ganancia. En ese grupo de las 2.500 personas, igual no hay una homogeneidad. Hay una, o más bien, hay alta homogeneidad, perdón, porque hay una preeminencia de hombres, es decir, es una institución bien patriarcal. La mayoría son blancos o descendientes de europeos, ciudadanos en su mayoría de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania o Suiza, y en menor medida tienen uno o dos representantes, como veremos ahora, de Italia, de Singapur, de la India, que tienen una élite que maneja el país con ese sistema de castas espantoso que ustedes habrán podido escuchar, Austria, Australia, Japón, se alcanzan a meter personas de Brasil, de Sudáfrica, como ya mencionamos, que es uno de los polos de atracción de población migrante en el continente africano, Holanda, Zambia, Kuwait, perdón, Bélgica, Canadá, México, China, Qatar, y alcanza a estar un mil millonario de Colombia, que es el heredero de los Santo Domingo, que tiene ciudadanía estadounidense. Entonces él hace parte de esa élite y ya veremos en Colombia cómo está representado. Las instituciones y personas de esa clase capitalista transnacional actúan con un espíritu de cuerpo, altamente solidario, como si fueran un equipo deportivo que está pendiente de las jugadas, se comunican con la idea de qué? Del crecimiento continuo y perpetuo y la obtención de beneficios como objetivo último de sus acciones, incrementando año tras año la masa de dinero del 1% más rico de la población a la que ellos pertenecen y representan. De acuerdo a Oxfam, pueden copiar esas siglas y buscar. Es una institución de ellos mismos, pero está, digamos, puesta a un lado como para lavarles la fachada y produce unos informes anuales que son de libre acceso, que ustedes pueden consultar para corroborar lo que yo estoy diciendo esta tarde. En el informe de 2017, acumulaban el 82% de la riqueza global. Repito, porque uno dice, el profesor se confundió, el 1% más rico de la población del mundo para el 2017, y eso ha incrementado, acumulaban el 82% de la riqueza global. Por supuesto, en el otro polo, sumiendo en el desempleo y la pobreza a millones de personas, que conforman el 70% de la población mundial, 70%, y para ese año poseían ese 70%, el 2,7% de la riqueza mundial. Entonces, empiecen a mirar, a escuchar, a leer con argumentos de organismos, incluso de ellos mismos, cómo hay una alta polarización de la riqueza, lo que ha generado pues una gran desigualdad y una brecha en las inequidades como nunca se había visto en el planeta. Esa clase capitalista transnacional entonces interactúa como clase, y ya llegaremos a la sesión donde hablemos de la clase social como herramienta analítica en salud pública. Funciona como gerente, como regente del capital global para asegurar su crecimiento y proteger de cualquier amenaza, óigase bien, de cualquier amenaza al sistema capitalista de acumulación. Esto incluye que si tienen que derrocar gobiernos, hacer guerras, hacer invasiones, las hacen. Para garantizar un férreo control de las mayorías pobres o vulnerables, se aseguran de poseer y controlar, por supuesto, los medios de comunicación, que se llamó en su momento, hace mucho tiempo, el cuarto poder. Pero además de eso, ustedes lo saben, la industria del ocio y del entretenimiento, Walt Disney, Hollywood, todas las grandes corporaciones de las que hablaremos más adelante y de las que hemos hablado en clases anteriores, como Facebook, la plataforma o las plataformas de streaming, etcétera,
todas ellas que, como estábamos conversando antes de grabar, eh, mediante las múltiples interacciones que yo hago con esas plataformas, le permiten a trabajadores mal pagos que están en un ordenador en cualquier parte del mundo ir capturando ahí sí de verdad todos nuestros datos, cada que damos un clic, cada que damos me gusta, cada que doy compartir, cuando en Netflix califico una película como tal, hay personas al otro lado de la red que están tomando todos esos datos, los están almacenando y se los venden, no ellos, para quienes trabajan ellos, se los venden a estas grandes corporaciones y por eso es que uno cuando abre el correo, cuando abre el Twitter o cuando abre lo que sea, le llueve publicidad o anuncios sobre lo último que ha venido buscando. Entonces controlan no solo eso, el ocio y el entretenimiento, sino los cuerpos nacionales y transnacionales, sean estos oficiales o paraestatales, mercenarios o paramilitares en el caso colombiano, que para vergüenza nuestra, después de Israel, que es la potencia en entrenar a los mercenarios, Colombia es el país potencia en exportar mercenarios para trabajar en la ilegalidad o en zonas oscuras o en zonas grises, por ejemplo, en los países del Golfo, como cuerpos de seguridad vigilando los yacimientos de petróleo o como cuerpos de seguridad de las monarquías y de sus herederos corruptos, la mayoría de todos esos emiratos y países que son autarquías o monarquías de Oriente Medio, pero también, por supuesto, en nuestros países cada vez son más demandados personas que hayan sido formadas en las fuerzas oficiales, muchos de ellos seleccionados para ir a, digamos, a talleres o escuelas internacionales de represión especializada y luego cuando se pensionan muy jóvenes, pues pasan a engrosar estos cuerpos de mercenarios que cada vez han quedado más al descubierto actuando en derrocamientos, en el asesinato reciente del presidente de Haití, en Afganistán y en donde quiera que uno mire están presentes. En esta diapositiva, que es mucho más reciente, abajo pueden ver la fuente, es del Banco de Crédito Suizo, que ya veremos cómo es una de las instituciones que sirve a los intereses de la clase capitalista transnacional y ella misma publica estos datos de manera asombrada y nos dice que esta es la riqueza global o la pirámide de la riqueza global del 2020. Ustedes ven que en la base tenemos cerca de casi 3.000 millones de personas adultas que comprenden el 55% de la población mundial y ustedes ven al frente que ya para el 2021 poseían sumados todos sus ingresos y digamos lo que se considera su riqueza, el 1,3% de la riqueza. Miren cómo cambió del 2017 al 2021. Encima de ellos, ustedes ven en azul claro 1.715 millones de personas, que puede ser o excede por poco la población total de China y se acerca a la de la India. Comprende el 32,8% de la población mundial y ese porcentaje ya tenía un poco más de riqueza acumulada, que correspondía a 57,3 trillones. Cuando se dice trillions en inglés, es lo que nosotros llamamos billones, es decir, un 1 con 12 ceros después, o sea, una cifra que le queda grande a uno de manejar y correspondía al 13,7% de la riqueza global. Encima, en azul más oscuro, tenemos 583 millones de personas, que puede ser, se acerca a está por encima, digo, de la población total de los Estados Unidos, correspondería al 11,1% de la población mundial, pero miren ya lo que acumulan, 163,9 trillions o billones, que corresponderían al 39,1% de la riqueza mundial. Y en el top de la pirámide estarían 56 millones de personas, que casi coincide con la cifra del registrador Alexander Vega, no coincide con la del director de la DIAN, que es quien tiene las estadísticas,
para que vayan viendo por dónde va el agua al molino en la registraduría, esos 56 millones de personas que superaron por un 0,1% el 1% porcentual, es el 1,1% de la población, acumula 191.6 trillions o billones de dólares. Aquí está resaltado en rojo. Ese 1,1% de la población controla, posee, maneja el 45.8% de la riqueza. Y si sumamos estos dos grandes grupos, que son los mayoritarios, y que serían casi el 90, 87.8% de la población, poseen el 15% del total de la riqueza. ¿Cuánto fue la riqueza el año pasado? O el 2020. La riqueza total mundial declarada, ojo, ya vamos a hablar de los paraísos fiscales, era de 418.3 trillions o billones, y nos dice ese banco suizo que aumentó 7.4% en relación a 2019. Y seguramente cuando tengamos las estadísticas en enero del final del 2021 habrán aumentado mucho más en relación con el 2020. Ya veremos por qué. Y hemos dicho algo en clases anteriores. Si tomamos ese top, el top de la pirámide que habíamos visto en la diapositiva pasada, y lo separáramos ahora en subgrupos, a su vez, vemos que en la base de esos top de los más ricos hay 49 millones largos que tendrían una riqueza a la vista declarada que oscila entre 1 y 5 millones de dólares. Tendríamos 4.5 millones largos de personas que tienen entre 5 y 10 millones de dólares, 2.600 millones de personas que tienen entre 10 y 50 millones de dólares, y aquí el top, que tienen más de 50 millones de dólares, 215.000 personas. Y de estos, ya dijimos, hay unos 2.500 que son los que pertenecen a este piquito de acá, que controlan unas fortunas incalculables. ¿En qué países hay más millonarios? Me refiero ya a estos últimos de aquí. En Estados Unidos, 22. Estos son datos actualizados en plena pandemia, por lo que algunos países subieron o bajaron el número, pero ustedes los pueden buscar después, o quienes nos vean después por el canal de YouTube pueden buscar las cifras. China, 5,3. Perdón, me confundí aquí. Aquí son en total de los millonarios. Estados Unidos tiene 22 millones de todos estos millonarios. China 5,3 millones, Japón 3,7 millones, Alemania 3 millones, Reino Unido y Francia empatados, pues porque aquí eliminamos decimales, con 2,5 millones de millonarios, Australia 1,9, Canadá 1,7, Italia 1,5 y Países Bajos 1,1. No está en la diapositiva, no están en la diapositiva otros países en los que disminuyó el número de millonarios debido a la pandemia. Entonces, seguramente si buscan datos actualizados, eso se puede mover un poco porque no están contabilizados todos. En esta se ve mejor. Seguimos con la fuente del Banco de Crédito Suizo. Miren cómo los Estados Unidos poseen la preeminencia del número de millonarios, y aquí ven el resto de países que tienen unas cifras muy modestas, y el resto del mundo, como por ejemplo nosotros, que tenemos uno, que califican esas ligas, o Brasil, México, etcétera, pero vemos la preeminencia de ciudadanos de los Estados Unidos. No necesariamente viven allá, tienen esa ciudadanía o tienen doble ciudadanía, como el caso de Santo Domingo. Esta la actualicé la noche anterior a la presentación, puede que haya cambiado en este mes. Es la lista esa que sale cada año Forbes de multimillonarios del mundo para 2021. Incluye por primera vez un récord de 2.755 multimillonarios. Aquí no quiero de pronto enredarles, estos son personas individuales, o sea, fortunas individuales, no de familias,
ni de megacorporaciones. Esta era la lista, pero se movió rápidamente y cuando la actualicé quedó así. Bernard Arnault, que aquí lo tienen, 198.400 millones de dólares declarados. Jeff Bezos, si ven aquí la cifra se movió bastante, 191.900 millones. Estos se disputan el primer puesto entre ellos todo el tiempo, porque un día ganan 20.000 millones, al otro día que pierden 7.000, entonces se mueven un poco. Elon Musk, acá lo tienen, 189.700 millones de dólares. Zuckerberg, el tan mencionado por lo de Facebook y la captura de información cuando usamos esa red social o las otras que son de su propiedad, 129.800 millones, y Bill Gates, 129.600 millones de dólares declarados. Recuerden que lo que tienen en los paraísos fiscales llega a ser el 30% del Producto Interno Bruto Mundial del año, como quedó en evidencia, y lo mencionaré de nuevo en los Pandora Papers, justo unas 2 semanas antes de hacer esta presentación originalmente en el Congreso de Honduras. Aquí tenemos la tabla tomada del Banco de Crédito Suizo, ahí ven los nombres, y aquí la amplié para que alcanzaran a ver al dueño de las tiendas Zara, Amancio Ortega el español, y Carlos Slim de México, que llegó a estar en el tercer lugar, ha sido desplazado al puesto número 15 porque él registra pérdidas, pero después veremos que ellos, así como aquí casi todas las personas ricas, pues acomodan las contabilidades y estos pueden ser pérdidas de sus empresas, etcétera, pero que después recuperan de manera cómoda. Voy a pasar ahora para ir combinando e ir haciendo una mirada más alejada de quiénes son los dueños y dueñas de la riqueza en el mundo. Ya vimos a los millonarios individuales. Ahora vamos a mirar a las familias o dinastías más ricas del mundo. La Fuente también es un organismo de ellos, que tiene el apellido de una familia de multimillonarios. Es Bloomberg, también lo pueden consultar en internet. Aquí está, esta es La Fuente. Las familias más ricas del mundo ganaron el año pasado 312.000 millones de dólares. Y dice que esas 25 familias ricas combinan 1.7 trillones de dólares de riqueza. Vemos cómo, miren cómo esto al 10 de septiembre. Miren cómo aumentaron la riqueza frente al año anterior de la pandemia y al año anterior. Acumulan una gran masa de capital. ¿Quiénes son esas familias? No porque les interese la farándula, sino para saber quiénes son. La familia Walton, que es la dueña de Walmart, que es una de las mayores empleadoras del mundo de trabajo precario, para el grupo que está trabajando eso, si quiere echarle una mirada a quiénes son los grandes empleadores, con una riqueza de 238.2 billones de dólares y, digamos, asentada su fortuna, sobre todo en Estados Unidos. La familia Mars, con 141.9 billones, estos son billones nuestros, es decir, 12 ceros después de acá, de dólares, son de Estados Unidos. La familia Koch, de las industrias Koch, con 124.4 billones de dólares. Noten que los 3 primeros lugares son de familias estadounidenses. Aquí tengo los siguientes puestos. Traté de incluir la mayoría que se deje ver pues, en una presentación. Los que están en color morado son los que están asentados en otros países que no son Estados Unidos. Aquí vemos la familia Hermes, aquí vemos el monto de su riqueza. Este es una de los herederos saudíes, es el hijo del, del rey de Arabia Saudita, 100 billones de dólares. Ambani, la familia Ambani, que es la de la India, con 93.7 billones. Miren cómo se van alejando de esta riqueza de la familia Barmal, pero siguen teniendo una riqueza que es para nosotros, como he dicho ya 2 o 3 veces en la presentación, no nos puede caber en la cabeza. Wertheimer, que son los propietarios, entre otros, de la casa de moda Chanel, acumulan 61.8 billones.
Johnson, de la famosa pues marca Johnson Johnson, a través de la compañía Fidelity Investments, manejan 61.2 billones. Thomson, de Thomson Reuters, 61.1 billones de Canadá. Beringer, los dueños de muchas marcas de medicamentos que conocemos, von Baumbach, dueños de Beringer Ingelheim, entre otras, con 59.2 billones. Cargill Macmillan, 51.6 billones de Estados Unidos. Albrecht, de Alemania, con 51. La familia Lauder, con su famosa marca de cosméticos y productos de belleza, que también está seriamente cuestionada por los estudios que hacen de manera inhumana en animales, incluso en personas. Dueños de la marca Estée Lauder, 49.3 billones. Hoffman Noeri, dueños de la marca Roche, también que nos involucra en la parte de medicamentos, con 47.3 billones. Y la familia Moulier, dueños de esta marca, con 45.9 billones de dólares. Entonces, les da a ustedes una idea, me devuelvo, los millonarios individuales que habíamos visto desde acá, las grandes familias y lo que habíamos anunciado, se destaparon unos papers con la palabra famosa de la caja de Pandora. Ahí ven la imagen que tomé del informe que publicó este colectivo de periodistas, donde, como ya mencioné, pero es bueno repetirlo por la magnitud del dato, se calcula en esta investigación, que no abarca a todas las personas o fortunas del mundo, que esos millonarios y familias tienen, según esta investigación, en los paraísos fiscales, hasta el 30% del PIB del planeta de este año. ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? Lo hemos dicho en otras clases, no necesariamente es ilegal que pues yo no, ellos tengan su riqueza en un paraíso fiscal, pero lo que implica es que si las compañías o las personas o las familias o quienes fueran tienen ese dinero en los paraísos fiscales, pues no le pagan impuestos a los países donde están esas compañías con la que explotan fuerza de trabajo que les permite extraer esas ganancias. Se llevan las ganancias de los países, no pagan impuestos en los países donde tienen, digamos, la base material productiva y, por supuesto, allí también están todos los dineros del narcotráfico, todos los dineros del tráfico de armas, todos los dineros ilegales, porque por eso se llaman paraísos. Nacieron en los 70s y son territorios que, no teniendo nada más para ofrecer, ofrecieron no me preguntas, no te digo, no hago preguntas, traiga aquí su dinero, le garantizamos anonimato absoluto, confidencialidad y no le vamos a cobrar impuestos por todo ese dinero que usted va a traer aquí. ¿Por qué se beneficiaría entonces un país? Porque cobran una comisión que puede ser del 0,5 o cercana al 1% de las transacciones que pasen por esas Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Panamá, muchas islas de Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, otros países insulares del mundo, o estados dentro de los estados, como el caso del Reino Unido, que tiene en una cantidad de sus estados asociados, islas pequeñas, son paraísos fiscales. Entonces, con esa pequeña comisión, pues cuando tienen tanto dinero ahí almacenado en sus bancos o en empresas fachadas, porque no existen, son una caja de correos en un edificio, pues reciben mucho dinero por administrar esas fortunas, y las firmas intermediarias que les administran estos recursos a esos millonarios también les cobran una comisión pequeña, pero si sumamos las comisiones son inferiores muy de lejos a lo que tendrían que pagar en sus países de origen,
en muchos países, sobre todo los más desarrollados en términos sociales, los impuestos, por ejemplo, para herencias, para ese tipo de transacciones puede llegar al 40% del valor de lo heredado. Entonces, claro, estas personas se las ingenian para que ninguna de esas herencias quede registrada en los países donde se produce la muerte del familiar. Van y la informan en la contabilidad del paraíso fiscal y no pagan impuestos. Entonces, imagínense ustedes, si de toda esa cantidad de dinero no se pagan impuestos en el país o países de origen, pues tenemos condenada a la población a lo que estamos viviendo y hemos vivido estos últimos años. Y con esta información, pues no quedan las excusas que nos han venido diciendo y las mentiras de que no hay recursos, de que es que la situación económica está muy difícil. Mentira. Lo que pasa es que la plata está en otro sitio, esa que no conocíamos y que se ha destapado en otros, en los Panama Papers y en otros sitios siempre con el apellido Papers o en los Wikileaks. Con ese dinero que está oculto en estos paraísos fiscales, bastaría para eliminar la pobreza del mundo. Pero recuerden que en alguna charla pasada les dije, al capitalismo no le interesa, nunca ha sido uno de sus objetivos eliminar la pobreza. Que alguien busque el documento donde dice, pues no existe porque ese no es el objetivo. El objetivo del capital, del capitalismo, es aumentar las ganancias año tras año. Y como es un ente, pues no tiene ética, no tiene moral, etcétera. Entonces, lo que le interesa es agrandar, agrandar, agrandar las ganancias y hacerlo a través de las categorías que mencioné al inicio, de la centralización y de la concentración. Entonces, este consorcio, ICIJ por sus siglas en inglés, Consorcio de Periodistas de Investigación, por si lo quieren buscar, mostró cómo la clase alta y dirigente del mundo evade millones en impuestos y diseña las normas fiscales a su medida. Tienen el poder para hacerlo. ¿Supieron ustedes que 3 presidentes latinoamericanos en ejercicio fueron mencionados o tienen su dinero en paraísos fiscales, incluido el director de la DIAN, que salió a defenderse diciendo que eso no era ilegal? Claro, siempre lo hemos dicho, no es ilegal, pero como el director de la agencia recolectora de los impuestos de un país tiene varias de sus empresas en paraísos fiscales, es decir, eso no le cabe a nadie en el mundo. Renuncian por la 10ª parte de la falta ética en otros países del mundo, pero ya sabemos pues lo que pasó o está pasando con Jennifer Arias. Esperemos que culmine al menos con una lección de ética. Después la premian con una embajada, la premian con un alto cargo de consejera del gobierno, porque aquí el que la hace gana, no el que la hace la paga. Entonces, ustedes pueden consultar esta información y ver ahí todos los nombres de las personas que estuvieron involucradas. Como la clase capitalista transnacional controla, como ya dijimos atrás, casi todos los organismos, por no decirlos todos, incluidas las Cortes Supremas de Justicia, los tribunales electorales, etcétera, pues solamente en el caso de Chile, en la Cámara, en lo que es nuestra Cámara de Representantes, se aprobó hacerle un juicio por destitución, pero en el Consejo, donde él tiene, en el Congreso, perdón, donde él tiene las mayorías, pues votó a archivar el proceso, pero dio una lección por lo menos de que se podía hacer algo, mientras que el resto de los involucrados no sé, se los felicitó. Aquí salió Duque a felicitarlos por ser buenos emprendedores, que cómo los iban a criticar. Bueno, ya sabemos que este país está patas arriba, pero el reto es que lo podamos volver a poner parado en sus patas y mirando de frente. Me refería a este autor al inicio, a Peter Phillips. Este es un libro que tuve oportunidad de revisar con gran detalle, es decir, me lo leí completo durante unos 3 meses antes de elaborar esta presentación, y él hace todo un análisis con los datos que son públicos, es decir, no hizo una investigación
como la de los Pandora Papers, que de pronto he hecho mano de personas que informaban cosas que eran secretas. No, este señor se puso a mirar cómo estaba compuesta la clase capitalista transnacional en el nivel ahora de megacorporaciones. Y nos presenta en este libro, que le prologa justamente William Robinson, cuáles son las megacorporaciones y cuáles son esos dueños del mundo, además de lo que ya vimos, de los 1.000 millonarios, de las familias, pero al lado los conglomerados, esos 1.000 millonarios y esas familias palidecen, mejor dicho, son unos pobretones al lado de las megacorporaciones. Entonces resumo en 4 viñetas los hallazgos principales de Peter Phillips en su libro. Esa clase capitalista transnacional se puede resumir en 20 grandes conglomerados. Él los llama gigantes globales. Esos conglomerados se caracterizan porque tienen empresas dedicadas a un sinfín de bienes o servicios, pero también tienen, por supuesto, instituciones del sector financiero. Esos 20 conglomerados presentaron excedentes de más de $1 trillón estadounidenses en el último año fiscal, y entre todas ellas, 20, suman 44.4 trillones de dólares, o sumaban en el 2017. Oigan las cifras. Los siguientes, que él llama casi gigantes, que son 9 conglomerados, tienen excedentes que se acercan al trillón, serían 800 billions de dólares estadounidenses, y si sumamos los excedentes de los 29 conglomerados, están manejando 53 trillones de la riqueza mundial. Phillips sigue y presenta las siguientes 39 firmas o conglomerados. Esas 39 que le siguen a estas primeras 29 controlan 74 trillones de capital. ¿Cuál es la característica que ya dijimos al inicio de la presentación? Es que están altamente interconectadas, y por eso es que se usa la categoría teórica abstracta clase capitalista transnacional. Phillips lo que hace es un libro muy agradable de leer, pues ahí le toca a uno lidiar un poquito con el inglés. Aquí presento el escáner de la página donde están las 17 firmas más importantes. No se ve muy bien, pero ya la voy a detallar, mostrando en los recuadros verde los que son de nacionalidades distintas o que tienen su ubicación geográfica en países distintos a los Estados Unidos. Aquí vemos que las primeras 3 grandes, el grupo BlackRock, que se acaba de fusionar con otra gran empresa, el grupo Vanguardia, el grupo JP Morgan Chase, los 3 primeros son estadounidenses, y miren ustedes lo que manejan de riqueza: 5.4 trillones, 4.4, 3.8 trillones de dólares en el 2017. Aquí vemos entonces las siguientes compañías: Allianz SE o PINCO, una sociedad compuesta de alemana y estadounidense; VS de Suiza, el Banco de América Merrill Lynch, Barclays PLC de la Gran Bretaña. Miren ustedes el monto de lo que manejan: State Street Global Advisors, Fidelity Investments, el Banco de Nueva York, el grupo AXA, francés, Capital Group, Goldman Sachs, estadounidenses, el Banco de Crédito Suizo, que es de donde tomamos de las páginas de las familias y los 1.000 millonarios, el grupo Prudential, Morgan Stanley y el grupo Amundi y Crédito Agrícola francés, para un total de 17 firmas que tienen en sus juntas directivas a 199 personas y que manejan, como ya dijimos, 41.1 trillones. Estas son las corporaciones, megacorporaciones. Las personas que trabajan allí, no necesariamente todas, pero sí la mayoría, son multimillonarios. Hay muchos aquí que son empleados de altísimo nivel.
son ellos mismos millonarios, pero son empleados de estas firmas. Aquí tenemos las conexiones de las inversiones de los gigantes globales. Esta la hice a partir de la anterior y ven en color morado los capitales que no son de base estadounidense y en negro los nombres de los grupos conglomerados que tienen base estadounidense. Esta diapositiva que no pude mejorar de ninguna manera, pero luego hice mi propio ejercicio, es tomada del libro. Es para que ustedes vean, se alcanza a percibir la gran interconexión. La voy a agrandar un poquito más, aquí están los nombres de las compañías, pero lo que quiero que vean es cómo él en su libro, y después nos va explicando por qué el grosor de cada línea, cada compañía tiene brazos que llegan a otras, y entonces aquí es donde podemos constatar esa gran interconexión de la clase capitalista transnacional, dado que entonces esta gran compañía de mil millonarios invierte o hace parte de las juntas directivas de casi todas las otras. Entonces, en ese sentido, es que decía al inicio que ellos juegan en equipo, tienen un gran sentido de solidaridad de clase y hacen esto porque si por un lado de pronto pierden por aquí, ganan por acá, ganan por el otro lado, es decir, esta alta interconexión les permite una gran solidez y una gran, repito, actuación de cuerpo para el aumento del capital. Aquí tenemos las siguientes, los que él llama casi gigantes. Aquí tenemos que son esas 9 que mencioné, en color morado, aquí lo hice creo que al revés, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y los nuevos gigantes, que son, no los habíamos mencionado antes, son compañías que para el momento en que él iba a imprimir el libro, superaron el trillón de dólares de ganancias y son BNP Paribas de Francia, este conglomerado de Chicago y este conglomerado de Boston, que se sumarían a los grandes gigantes, y por eso de estos 17 que ven aquí, yo me referí en la primera diapositiva a 20 conglomerados. Es porque él al final, cuando fue ya a editar el libro, le sumó esos 3 conglomerados que estamos viendo en esta diapositiva a los nuevos gigantes. Entonces son los 20 gigantes, los 9 casi gigantes, y aquí otra página escaneada del libro de Phillips para que ustedes vean no solo las interacciones entre los gigantes, sino las interacciones cada vez más fuertes de los nuevos gigantes y de los casi gigantes. Miren la gran cantidad de interconexiones que hay entre estos grupos y los siguientes casi gigantes. Esta, quizá ustedes en media hora la harían mucho mejor, más interesante, pero intenté hacerla así para mostrarle al público que nos ve las interconexiones globales de todos estos grupos, pero multipliquen cada una de estas líneas por 10, como vimos en el pasado, para que podamos entender mejor esa noción de clase capitalista transnacional y entender por qué entonces las leyes de la renta básica universal, pues que no es la gran solución, pero algo se diría, pues no las dejan pasar porque los intereses de acumulación de estas compañías son superiores a lo que puedan pensar en relación con eliminar la pobreza, el hambre, en dotar a los países con un sistema nacional de salud, etcétera. No está, lo repito, no es parte de los objetivos del capitalismo. Los objetivos son ganar, acumular, expandir las ganancias, y todo lo otro, todas las mentiras otras que nos han dicho, pues son eso, mentiras. No está pensado en satisfacer necesidades, perdón, en erradicar la pobreza, no. Esos son mentiras que echan para que uno siga creyendo en ese modelo, pero espero que después de esta clase, después de pasar por este curso, al menos empecemos a cuestionarnos y a preguntarnos, bueno, primero, ¿dónde está nuestro lugar? Pues queda claro hoy que no hacemos parte, por supuesto, de ninguno de estos grupos. Somos o proletarios en potencia,
o proletarios a tiempo parcial que les pasa a muchos de ustedes que ya trabajan a destajo los fines de semana, etcétera. Esta diapositiva, entonces, la pongo aquí ahora para directamente la escaneé del libro y le hice algunos retoques, es para mostrar en una o dos de ellas cómo es que se da la interconexión. Entonces, tomemos, por ejemplo, el JP Morgan, que lo conocemos por el apellido de ese señor gringo, es por los bancos y por los negocios del acero y del petróleo y de otra cantidad de cosas, maneja 3.8 trillones. Y de esos, o perdón, no de esos, invierte, sí, tal vez de esos, 15.57 billones en otros de los gigantes que ya mencioné. Entonces me devuelvo. Miremos lo que manejan. 3.8 trillones. Invierten en la bolsa estadounidense en un índice que se llama el Nasdaq. Si alguien lo quiere revisar y profundizar, lo puede hacer, pero es uno de los índices que cotizan en la bolsa estadounidense, 439 billones, y 15.57 billones que invierten así en los otros. Vanguard Group, aquí ven el valor de lo que invierten. Lean con detenimiento cada nombre. BlackRock, Banco de América, Morgan, UBS, Barclays, se repiten porque pues son los 20 o los 29. Y aquí abajo miren cómo además invierten en otros que no son las grandes compañías. Este es otro índice de la bolsa estadounidense que se llama el S&P 500 Exchange Traded Funds, o sea, 500 empresas que cotizan en bolsa. Aquí ven el valor de lo que invierten, 43.7 billones en esta índice de valores, pero ahora más cercano a nosotras y nosotros. Este JP Morgan Chase invierte en Apple 8.9 billones de dólares. Es decir, el señor de Apple o los dueños de Apple no son ellos millonarios solos, están respaldados por dinero de las megacorporaciones internacionales. Entonces, Apple, Microsoft, United Health Group, para que vean lo poderoso que es el mercado de los servicios de salud a nivel estadounidense sobre todo. Google, 8.4 billones. Aquí tenemos otra farmacéutica, Pfizer, 5 billones. Amazon, 4.1 billones. Facebook, Philip Morris, la tabacalera y otras. Entonces, en esta diapositiva, de la cual tengo todas las corporaciones, pero no las voy a presentar todos, nos queda claro la interconexión con las otras grandes, pero también con compañías que son las que más tenemos nosotros como a la vista o tenemos un índice de recordación mayor que de estas que quizá para nosotros y nosotras eran desconocidas hasta hoy. Y entonces voy a pasar unas tres para que vean cómo cada una de las grandes invierte en sus compañeras por la gran interconexión mostrada, pero a su vez invierten en las grandes compañías de las que son dueños esos millonarios y esas familias que presenté al inicio. Entonces vamos con la siguiente. El grupo Vanguard, 4.4 trillones bajo manejo, en el índice Nasdaq 2.2 trillones, invierten 72 billones, lo pueden ver aquí detallado, en los otros grandes. Y siempre la parte de abajo de la diapositiva son las inversiones que hacen en compañías que no hacen parte de las mega gigantes ni de las casi gigantes, pero que son ellas solas grandes conglomerados con grandes ganancias. Mire lo que invierte, por ejemplo, esta en Apple, mucho más. Microsoft, Google, Amazon, Facebook. Aparece aquí Johnson Johnson. Esta que se mencionó atrás, el Citigroup, Philip Morris. Y entonces empezamos a entender esa gran densidad de vasos comunicantes como un tejido de las arterias, arteriolas y finos vasos capilares
que tenemos en nuestro organismo, ese capital entonces está altísimamente interconectado y de ahí que sea tan difícil pues enfrentarse a él. Y no hay que ser ingenuos, pero conocer esta primera realidad es un primer paso. Miremos la tercera, el Banco de América Merrill Lynch, 2,5 trillones bajo manejo, invierten en el Nasdaq, 14 billones en sus compañeras, entonces miren cómo esto les, les aporta un blindaje enorme porque están tan interconectadas que pues no pierden, solo ganan. Y miren abajo cómo invierten en otras menos gigantes, pero que ya vemos por qué esos señores, que son los que figuran como dueños únicos o a veces con la mujer o el compañero, con unas fortunas enormes, es porque tienen todo este respaldo, por supuesto. Ellos hacen parte de la clase capitalista transnacional y reciben gustosos las inversiones que les hacen todas estas grandes megacorporaciones. Así está en la presentación de PowerPoint, que la puedo enviar también al correo del grupo. Está cada uno de los grupos y dónde invierten, pero quiero que antes de salir de esta sección, miren cómo se repiten las compañías que más ganaron y que siguen ganando durante la pandemia, es decir, las gigantes tecnológicas. Aquí la ven, y estos que no son bobos, pues saben que tienen que invertir aquí cada vez más porque allí están los negocios del futuro. Vamos a avanzar, espero que no se me mareen en este, voy a pasar de manera prudente para no hacerlo. Aquí ven el Banco de Crédito Suizo, el mismo que produce los informes para decirnos quiénes son los multimillonarios, pues miren cómo invierten. Muchas de esas son empresas de salud, por ejemplo, en este caso, de pura casualidad, el United Health Group, mírenlo, pero también mire cómo invierten en negocios que sabemos que producen cáncer de pulmón, en la Philip Morris. Bueno, avancemos aquí despacio para que los y las que nos ven no se nos mareen para llegar a la siguiente parte de la charla de hoy, a la realidad colombiana. La persona que quizás más ha estudiado esa concentración y centralización del capital es Julio Silva Colmenares, un profesor ya pensionado, lo ha hecho con varios de sus estudiantes. Aquí atrás, y cuando la vean animada pueden ver la portada completa, es la primera edición del libro que se llamó Los verdaderos dueños del país, que fue publicado finalizando los 70s, y el año pasado, o quizá el antepasado, ya miraremos, publicó la actualización, Los verdaderos dueños del país 2, como Matrix recargado, y lo llamó de la monopolización precoz del siglo XX a la transnacionalización audaz del siglo XXI. Y entonces cuando yo estaba todo este año o 2 años de la pandemia estudiando y leí y corroboré lo que estaba sucediendo en Colombia, fue que se me ocurrió presentar un resumen que terminó siendo esta ponencia para nuestro Congreso de Claxo y mostrar cómo en un país como el nuestro, que digamos no figura en los grandes índices de riqueza internacional, se replica como esa Alicia en el espejo, se ve ella en el espejo, se reproduce lo mismo que pasa con la clase capitalista transnacional, se reproduce al interior de nuestro país. Vamos a verlo detalladamente y ustedes van a decir, no, fue madre, pero somos, mejor dicho, parece una finca, una tienda grande o un almacén grande de pueblo, comparados con la riqueza del mundo. Pero si la miramos comparado con nuestra realidad cotidiana, vemos que son muy ricos. Ya vamos a ver aquí quiénes son. Entonces, en estas viñetas resumo. Para los años 70, Julio Silva identifica 7, solo 7 conglomerados financieros en el país. Los activos en ese momento, sumados de esos 7 conglomerados, si se comparaban con el PIB del año 75, eran el 91,1%, es decir, sus activos de ese año correspondían casi al 100% de todos los bienes y servicios que se produjeron en Colombia en el año 75. En 2020,
Cuando él, y con la ayuda de sus estudiantes, tesistas, etcétera, produce el nuevo libro, ahora ya son 8, o sea, hemos crecido en un grupo, 8 conglomerados financieros. Pero miren la diferencia. Los activos de esos 8 conglomerados para 2017, si comparáramos, superaban al PIB colombiano porque eran el 117,1%. Él lo calcula también con los datos que están públicos en 359.168 millones de dólares. Miren ustedes que esta cifra de los 8 conglomerados es inferior de lejos al capital de una de las pequeñas pero grandes del grupo de diapositivas anteriores. Esta es la riqueza total de los 8 conglomerados financieros del país. Esta acumulación corresponde a un 30% mayor respecto al PIB, lo que quiere decir que si comparamos el 75 con el 2017, o al contrario, el 2017 con el 75, la acumulación de la clase capitalista colombiana transcurre a un ritmo mayor que el crecimiento económico del país, lo que corrobora que están extrayendo valor y plusvalor y ganancias y acumulación porque van más rápido que lo que dice las cifras del crecimiento del país. Así como Philips identifica unos grandes conglomerados, Julio Silva identifica también 13 conglomerados que no poseen grupo financiero. Me voy a devolver para acá. Estos 8 conglomerados, que ya veremos cuáles son y los vamos a reconocer tan pronto los veamos, tienen, además de sus empresas de bienes y servicios, tienen su propio grupo financiero. Estos 13 son empresas muy ricas, pero no tienen su propio grupo financiero. Estas siguientes 13 controlan activos, miren la diferencia, 61.3 billones de pesos colombianos o 20.441 millones de dólares. Comparen esta cifra con la de los 8 primeros. Redondeemos aquí 360.000 millones, estos 8, y estos 13, que serían pequeños al lado de estos, controlan 20.500 millones de dólares, que equivalen a 6,6% del PIB, de lejos de lo que corresponden los activos de los 8. Quiere decir, en gran resumen, que así como el mundo está en poder de las 20 megacorporaciones, en Colombia estamos bajo el control de 8 grandes capitalistas colectivos. 8. Es decir, se pueden contar en las 2 manos y sobran 2 dedos, que controlan las ramas o sectores fundamentales de la actividad económica. Entonces, para ir ya entrando en la recta final de la presentación, en la burguesía colombiana se comprueba que los procesos de concentración de la producción y centralización del capital se mantienen y aceleran, pues cada vez menos empresas aportan porciones mayores de la producción de bienes y servicios en distintos sectores y ramas de la actividad económica, lo que conlleva a ¿qué? A la monopolización y estimula la cartelización y corrupción de las empresas, y cada vez hay menos capitalistas con mayor acumulación de capital. Aprovecho para recordar o invitarlos a que busquen. La semana pasada salió en las noticias, en Noticias 1, que es lo que yo veo, la multa que se le hizo a nivel de los organismos latinoamericanos a los productores de papeles suaves de Colombia y del gran cartel que se había denunciado en la superintendencia. Alguien valiente y decente queda. Ya les habían puesto una multa a los dueños de los papeles suaves, que son papel higiénico, pañales, lo que llamamos Kleenex, toallitas y pañitos húmedos. Todo ese segmento se mostró en las investigaciones que se había cartelizado. ¿Qué quiere decir que un sector se carteliza? Que se reúnen, ahí sí, como decíamos, de niños a escondidas. Esto se pudo demostrar porque se encontraron correos, audios, bueno, hubo pruebas físicas de sus reuniones
para pactar precios únicos por encima del valor que tendrían si hubiera más competencia. Y así operaron durante casi 15 años, es decir, todo el papel que nuestras familias compró durante 20 años, papeles suaves y pañales, fue vendido a precios muy por encima del valor comercial por la cartelización de los pocos productores. Y la condena de la que estoy hablando reciente es porque pasó a una instancia latinoamericana, dado que estas empresas tienen posición de transnacionales a nivel del continente, y fueron penalizadas con una multa de millones de dólares que tienen que pagarle a esa entidad. Entonces, al menos de algo sirvió la investigación y pues cada vez por eso se cuidan más, no dejan las cosas por escrito, se reúnen en aviones volando en vuelos transatlánticos donde ninguna legislación opera, donde nadie los escuche, pero igual quedan cosas escritas, quedan correos, quedan llamadas, quedan actas y se puede pues hacer algún tipo de seguimiento. Miremos, así como el profesor Phillips lo hace para el mundo, Colombia es más fácil porque ya dije son 8. Miren aquí quiénes son. El Grupo Suramericana, que es parte de ese GEA, Grupo Empresarial Antioqueño, los cacaos paisas, son el grupo mayoritario, el grupo más rico del país. Miren lo que controlan respecto al PIB en datos de 2017. Redondeemos, el 50% de los bienes y servicios del país los controla el Grupo Suramericana. Total de activos en miles de millones de pesos, pero aquí en millones de dólares. Sarmiento Angulo, 34.27% de la producción del PIB, 105.000 millones de dólares. Y el Grupo Bolívar, 124.492, 13.52. Si ustedes suman esto, casi ya se completó el PIB colombiano en 3 grupos financieros. Los cacaos antioqueños, Sarmiento Angulo y el Grupo Bolívar, que es de acá de Bogotá. Luego vienen el Grupo Ardila Lule, de lejos, pero muy rico, con el 2,3 del PIB. El Grupo Santo Domingo, que dijimos que él, Alejandro, es un millonario por su ciudadanía estadounidense. En Colombia, lo que declaran tener corresponde al 7.2 del PIB. La oligarquía azucarera, que es sobre todo la del Valle del Cauca y que representa pues esos oscuros intereses de los despojadores de tierra y de Fedegan, etcétera, controlan el 1,55 del PIB. El grupo Gilinski, que está en el ojo del huracán en estos días porque está haciendo una oferta que supera el valor de lo que vale la empresa Nutresa, que es de las grandes compañías que producen comida, alimentos procesados y no procesados. El grupo Gilinski se lo está pujando al grupo empresarial antioqueño y tienen el 3.51 de la proporción respecto del PIB. Y el grupo Colpatria, Songo Sorongo, miren, tiene el 5.42. Entonces, resumiendo, los 8 grupos financieros, ya dijimos que controlaban 117% del PIB y en activos en millones de dólares, aquí está más actualizado, 359.168. Entonces, aquí ya podemos ponerle rostro a quiénes son, dónde están y lo que declaran. Veremos en cuadros siguientes, por ejemplo perdón que lo escaneé completo, pero para que tengan una mirada de conjunto. En la investigación que él hace, entonces, miren, el Grupo Suramericana, me devuelvo, el Grupo Suramericana es el grupo que controla más producción de bienes y servicios del país. Miremos las empresas del Grupo Suramericana. Nacional de Chocolates, Galletas Noel, Nutresa, que es de la que estaba hablando ahora. Miren el total de activos en miles de millones de dólares. Mire, es uno de los más grandes y ese es el que está en puja. Acuérdense que esta ponencia la hice hace más de un mes, no se sabía esa noticia. Colcafé, Productos Doria, Carnes Zenú, otros cárnicos, setas colombianas,
Tienen una empresa chilena, por eso es una clase capitalista transnacional. Cementos y Concretos Argos de Colombia es su empresa más valiosa, 19.000 millones, pero miren de aquí para abajo. Industrias alimenticias en Venezuela, Blue Ribbon Products en Panamá, Perú, Noel Costa Rica, galletas en Estados Unidos, Malasia, República Dominicana, Panamá, Dominicana, Haití, Panamá, Haití, Texas, Estados Unidos, Carolina del Norte. No hay información pública del total de millones de activos, pero lo que sí hay es la constatación de que nuestra clase capitalista colombiana se transnacionalizó, y por eso el título de la ponencia, de Alicia en el espejo, y tienen grandes alianzas con muchas de esas megacorporaciones que vimos al inicio, pero a diferencia de lo que Peter Phillips pudo hacer, Julio Silva Colmenares, que es un gran investigador con acceso a muchas fuentes de información, pues no encuentra información sobre todo para esas que se han transnacionalizado por aquello de la reserva y del secreto empresarial. Sigamos con ese mismo grupo. Cementos en Estados Unidos, Holcim en Centroamérica y el Caribe, en las Antillas, Estados Unidos, aquí suministro de electricidad, gas y agua. Aquí ya vuelven a aparecer algunos datos. Presencia en Panamá y Costa Rica, construcción y obras públicas, concesiones viales y aeroportuarias, miren el valor, son los dueños de Hamburguesas El Corral. Entonces, cuando nos dicen, no, que es que las señoras del Corral son madres cabeza de familia, que hay que apoyarlas, pues claro, uno podrá apoyar a las señoras, pero ¿de quién es la compañía? Del grupo suramericana. Cameron's Coffee de Estados Unidos, La Receta, otra, una subsidiaria de Nutresa. Aquí en Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones viene la joya de la corona, Bancolombia, 236.000 largos miles de millones de pesos. Es decir, que este es el grupo, la joya de la corona del grupo suramericana. Grupo Argos, Grupo Sura, donde está todo lo que nos venden de seguros, medicina prepagada, EPS, etcétera, Sura Seguros, ARL, EPS, Protección, Pensiones y Cesantías, Fiduciaria Bancolombia, pero estas sin información. Pero quería resaltar cómo el banco es el gran acumulador y el gran productor de plusvalía y de plusvalor, en este caso a través de otras operaciones, de la especulación de ese grupo. Miren la siguiente página. Ninguna información, pero podemos ver la presencia transnacionalizada incluso en otras partes, no solo del continente, con gran presencia en otros países, pero sin nada de información. Miremos ahora el grupo Sarmiento Angulo. Así como vimos el de Suramericana, vemos que aquí la joya de la corona es el Banco de Bogotá. Miren, 98.242 miles de millones, pero acuérdense que este es el grupo aval. Banco Popular, Banco de Occidente, Ave Villas, Casa Editorial El Tiempo, Promigas, Coviantes, Tejidos, pero la joya son los bancos. Sumen estos cuatro y mirarán que es la mayoría Corfi Colombiana, Grupo Aval, Adminegocios, todo esto es financiero. Banco de Centroamérica, miren el valor que tiene. Bancos en Guatemala, el BBVA de Panamá, es decir, una presencia cada vez más en los distintos países del continente y de Estados Unidos también, pero con mucha opacidad en las cifras que presentan. Dejo un segundo para que miren los nombres de las compañías, extensiones a Nueva York, Florida, etcétera. Y miremos ahora, no presenté sino dos de los grandes grupos, miremos esos conglomerados que no tienen ellos grupo financiero propio. Son grandes, porque ¿quién va a decir que Alpina es una transnacional latinoamericana? Pero miren, se queda insignificante al lado de los ocho poderosos. ¿Por qué? Porque maneja solo el 0,12% del PIB nacional. Una compañía de este tamaño.
La alquería, mire, 006. Busquemos aquí a ver lo más grande. Interconexión eléctrica SA, 4.72%, pero miren el resto todos son con cero y algunos con otro cero metido ahí, y a pesar de eso son grandes compañías con un manejo de dinero increíble. El grupo Corona, Tecnoquímica, Sorbis, el de los papeles que mencioné, Carvajal, Casa Luker, Kuala, los de Quipitos, herederos de Morris Good, etcétera, Alquería. Entonces miren cómo entre esos, creo que ya aquí voy cerrando, sí, en conclusión de la lectura de los trabajos de Silva y del trabajo de Phillips y de Robinson, puede afirmarse que Colombia está bajo el control de 8 grandes capitalistas colectivos que controlan las ramas o sectores fundamentales de la actividad económica y que a nivel global, para repasar, 20 corporaciones gigantes controlan y custodian la mayor parte de la riqueza mundial. Con lo descrito en esta exposición, puede asumirse que la burguesía colombiana, por su conformación, normas de conducta, interacciones y gestión del aparato de gobierno, y ojo, subordinación de la clase política a ellos, es un reflejo de la clase capitalista transnacional y tiene con esta interacciones que se describirán cuando pueda poner por escrito la ponencia. Entonces, hasta aquí la presentación. Voy a dejar de presentar, pero no de grabar, para que podamos escuchar reacciones del auditorio a esto tan espantoso que se ha denunciado la tarde de hoy. Bueno, miremos, me voy a devolver aquí mientras se animan a pedir la palabra, voy leyendo lo que pasó en el chat porque no estuve atento. Perfectamente lo que se comenta en el chat, dice en la última entrada, dice Joan Esteban, que todas son empresas de gestión en inversiones, básicamente se aseguran de que el sistema siga andando por sí solo y generar efectivo de la nada, es decir, a partir de la especulación. Entonces, gracias por sus mensajes, gracias por su atenta escucha o visión. Si nos vieron en directo esta tarde o nos verán en diferido en el canal de YouTube, quisiera abrir el micrófono y escuchar algunas de sus reacciones. No sean tímidos y tímidas, anímense. ¿Qué les provoca la exposición de esta tarde? De saber cómo está el capital de interconectado y de concentrado a nivel mundial y colombiano. ¿Quién se anima? ¿Se asustaron por lo que dije que va para el canal de YouTube? ¿O están desmayados y tirados en el piso de ver la realidad? ¿Un poquito tímida o un poquito desmayada, Ana María? Impactada. Bueno, si les parece, voy a terminar la grabación para subir esta presentación al canal de YouTube y nos quedamos conversando. Podemos iniciar una nueva grabación para estimular la conversación con ustedes. Entonces, para todos nuestros oyentes y quienes nos ven en nuestro canal de YouTube, recordarles que esta es una clase en medio del curso de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia en noviembre de 2020. Muchas gracias por su atención y continuamos entonces ya nosotros con los estudiantes en clase.